En nuestro programa sobre fronteras contamos hoy con la participación de José Carlos Aguiar, antropólogo y profesor asociado de la Universidad Leiden en Holanda. Buenas tardes, José Carlos, y muchas gracias por participar en la expedición. Gracias, buenas tardes, Ruth, por la invitación. Muchas gracias por su tiempo y por su invitación a participar en este programa. La evolución que ha experimentado el concepto de frontera en el último siglo ha sido muy notable. Pero, ¿cómo han influido en esta evolución los acontecimientos globales y, en concreto, el nuevo orden mundial? Bueno, yo pienso que habrá que hacer un poco de historia en términos de este concepto de la frontera, donde viene, ¿no? De hecho, en la historia, en las ciencias sociales, estamos muy vinculados a todo este análisis de las fronteras como proyectos, digamos, o sistemas simbólicos, digamos, de expansión, ¿no? Tenemos que comenzar a pensar en todos los imperios, ¿no? Los romanos, incluyo mismo en las culturas americanas antiguas, ¿no? Hablando de los aztecas, de los mayas, etcétera, los incas, que también los americanos en el siglo XIX fueron expandiendo sus fronteras, ¿no? que son modelos o formas de organización política y económica que están vinculadas a la expansión territorial, es decir, a extender las fronteras, a utilizar y a ocupar, ¿no? A colonizar, a nacionalizar nuevos territorios, nuevas geografías que se integren al esquema, ¿no? del Estado-Nación, es decir, nuevos territorios para, en su momento, como fue el siglo XIX, para los americanos, ¿no? Esto se le llama la teoría de Turner, ¿no? Que Turner, pues, era obviamente un historiador americano que se dio cuenta, bueno, que puso este énfasis en toda la relevancia simbólica y cultural del pensamiento de la frontera, ¿no? Como origen y motor de la expansión americana, que obviamente no es únicamente americana, sino en todos los imperios, digamos, de la historia, se registra esta fuerza, digamos, centrípeta, ¿no? De expansión territorial. Entonces, yo pienso que ahí habría una primera distinción, ¿no? De cómo las diferentes naciones, o de hecho, nuestro concepto de Estado-nación está basado en las fronteras, en los límites de la nación, en los bordes de la nación, que definen, obviamente, el territorio, pero también la identidad de los países. Todo este pensamiento o este ordenamiento, digamos, de naciones con fronteras delimitadas, más o menos establecidas, fue dominante y lo sigue siendo, obviamente, digamos, durante todo el siglo XX, aunque también ahí hay momentos importantes que mencionar, ¿no? En primer lugar, la caída del muro de Berlín, ¿no? Con la guerra después del mundo, digamos, de la posguerra, ¿no? Y la división entre el mundo oriental, occidental, el tercer mundo, los comunistas, capitalistas y demás. En los 80s, la caída del muro de Berlín, como usted lo sabrá, marcó un momento importantísimo en la expansión de un pensamiento de un mundo sin fronteras, que obviamente va junto con lo que se le llama la victoria, ¿no? de la ideología neoliberal y capitalista, ¿no? Por lo tanto. Entonces, ahí hay otro momento, ¿no? Donde se piensa que ya no hay un mundo externo o un mundo ajeno o un mundo, digamos, fuera, sino que más bien todas las naciones del mundo están tumbando sus fronteras, sus límites, e integrándose a un sistema mundial, pues, dominado por la ideología neoliberal, ¿no? Este momento, digamos, que sería como el clímax positivista del mundo sin fronteras neoliberal, obviamente llega a su fin con los atentados terroristas del 10 de septiembre del 2001, cuando pues pasó lo que sabemos todos que sucedió, y ese fue un momento donde esta ideología de la reducción de las fronteras, de eliminar la frontera, donde toda esta idea de ese mundo fluido y abierto, pues llega seguramente no a su fin, pero sí a un momento muy importante de redefinición, donde otra vez la frontera adquiere un peso esencial, digamos, ¿no? Central en las relaciones internacionales, pero también hacia el interior de los países, ¿no? Nuevas fronteras comerciales, nuevas fronteras políticas, económicas, de los bancos, migratorias, etcétera, ¿no? Basadas obviamente en esta idea de la seguridad y de la lucha contra los extremismos.
La frontera no es solo física o geográfica, sino también simbólica y psicológica. No se ha limitado, además, solo a servir de marco a los Estados-nación, sino en ocasiones también a poner barreras entre los pueblos. ¿Es posible que algún día desaparecieran las fronteras o seguirán reforzándose en el futuro? Seguramente las fronteras que hoy en día nos dividen van a desaparecer, pero van a aparecer otras, ¿no? Es decir, nuestro ordenamiento social, hablando de una manera mucho más sociológica, está basada con coordenadas que nos ayudan a funcionar socialmente. Y para esas coordenadas, curiosamente, necesitamos límites, ¿no? Y bordes para saber cómo funcionar. No digo que sean, digamos, deseables, ¿no? En términos más humanistas o universalistas, pero es la manera en la cual las sociedades funcionan. A lo que me refiero con esto es, mientras unas fronteras se caen o desaparecen, otras son creadas. Pensemos, por ejemplo, hablando, digamos, de esta cuestión más psicológica o de las identidades, de cómo la identidad nacional, como el caso, por ejemplo, de Francia, creó todo este acuario, ¿no? Este gran receptáculo, ¿no? De una entidad francesa que en su momento redujo y destruyó las entidades étnicas internas, ¿no? Al interior de Francia, ¿no? Obviamente en España es otra historia, pero lo que voy es que estas fronteras desaparecen, pero también se crean otras distintas, ¿no? Es decir, entonces ya es Francia de frente al mundo o de frente a Europa. Obviamente el tema de la cuestión o de las fronteras, digamos, raciales, tristemente, ¿no? Estamos viendo un recrudecimiento, digamos, de estas fronteras, donde cada vez la gente piensa más en términos raciales, los blancos, ¿no? De frente a las personas de un color distinto. En el caso, por ejemplo, de Holanda, ¿no? El país donde vivo ya desde hace muchos años, toda esta discusión entre los autóctonos, ¿no? Y los alóctonos ya tiene un antecedente, digamos, de 15 años, donde lo único que se ha hecho es digamos, afianzar de nueva cuenta estas reificaciones, estas construcciones simbólicas, donde se ve a lo extranjero como algo distinto, ajeno, a una identidad ficticia, ¿no? Del autóctono, como el holandés, como un blanco, clase mediero, hombre, preferencia heterosexual, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos estas fronteras simbólicas, psicológicas, étnicas, que una vez más tienen un peso y que obviamente también ordenan nuestra vida social, ¿no? Seguridad, crimen transnacional y su relación con las fronteras, una temática que ha centrado su trabajo, son algunas de las razones que justificarían, entre comillas, la existencia de fronteras. Pero ¿podremos rebajar algún día la carga negativa del concepto de frontera y enfatizar, por contra, el valor de intercambio o de aprendizaje que pueden tener los territorios transfronterizos? Este punto que usted está poniendo a discusión es obviamente muy, muy importante y tiene que ver, digamos, con una relevancia central en las relaciones internacionales. Es decir, si vemos cómo los países, después de los atentados terroristas de los Estados Unidos del 2001, cómo las agendas nacionales cada vez internacionales están cada vez mucho más definidas por la seguridad, ¿no? En el caso de América Latina, que es la región en la cual me enfoco, mi trabajo académico, vemos obviamente en los últimos 15 años todo este surgimiento del concepto de la securitización, ¿no? Que es la securitization, que esta palabra, digamos, hablando de fronteras, esta palabra bastarda, ¿no? que se ha acuñado recientemente para hablar de cómo las fronteras se convierten en esos territorios donde está en lucha, ¿no? La seguridad nacional. Entonces vemos un crecimiento de tecnologías, de desarrollos, de políticas nacionales que lo que intentan hacer es justamente reafianzar las fronteras nacionales de frente a las actividades o a las redes criminales internacionales. Que esto es ciertamente un momento en la historia universal interesante en términos de cómo la globalización ha tenido como un efecto paralelo o no deseado, pues la formación de estructuras internacionales poderosísimas que están activas a nivel internacional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, ¿no? El caso de México, que además es mi país de origen, que conozco obviamente a detalle,
hemos visto cómo a partir de la década de los 90 se han generado los cárteles, digamos, internacionales, los cárteles globales, que hoy en día se están comenzando a mostrar como una verdadera amenaza a los estados-nación, ¿no? Entonces, este es un efecto paralelo, como lo digo, no deseado de la globalización, de cómo las personas que sigan actividades ilícitas, criminales, también se han beneficiado de este mundo fluido, ¿no? De estas tecnologías, de la movilización, digamos, más rápida y económica que es típica de la globalización, para expandir sus campos de acción en el mundo entero, ¿no? Y ya han generado organizaciones que no son comparables al Estado, que no pertenecen a convertirse en Estado, ¿no? También es interesante pensar que no es que estos narcotraficantes se quieran convertir en Estado, sino que simplemente están coexistiendo con Estados-nación y haciendo también la labor del Estado cada vez más difícil, ¿no? Entonces yo ahí siento que en verdad estamos en un momento en el cual esta parte de lo global del crimen se ha hecho mucho más evidente y también ha puesto de manifiesto que este mundo sin fronteras abierto está de alguna manera puesto en peligro por estos grupos criminales, ¿no? En mi investigación que he realizado en México, por ejemplo, en el tema de la seguridad, pero también en América del Sur, en la frontera del Iguazú, ¿no? Donde están las cataratas del Iguazú, la frontera nacional entre Paraguay, Argentina y Brasil, que se llama la Triple Frontera, también ha sido claro que se han generado nuevas redes, comercios, etcétera, que son vistas como un atentado a la seguridad nacional, ¿no? Pues José Carlos Aguiar, antropólogo y profesor asociado de la Universidad de Leiden, muchísimas gracias por participar en la expedición y compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Un saludo. Gracias a ustedes.